Cuando piensas en el trío de protagonistas cliché de las novelas web, es decir, los regresores, los poseedores y los reencarnadores, ¿quién crees que es su mayor némesis? ¿Un monstruo todopoderoso? El protagonista ganará de todos modos. ¿Estrés? ¿Trauma? ¿Trastorno obsesivo compulsivo? Todas son respuestas incorrectas. Sin embargo, es difícil afirmar que sean exclusivas de los regresores. Después de todo, el estrés es una debilidad común del Homo sapiens, desde el desempleado promedio de 35 años hasta el presidente de Estados Unidos de 60 años. ¿Qué? ¿Dices que la calvicie? No. ¿Cómo pudiste decir algo tan duro? La respuesta correcta, que es al mismo tiempo algo sorprendente y nada sorprendente, es el efecto mariposa. ¿Puede una mariposa batiendo sus alas en Pekín provocar un tornado al otro lado de la Tierra? El efecto mariposa. Una teoría que afirma que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales provocan cambios cada vez más drásticos con el tiempo. Puedo decir con seguridad que este mismo efecto mariposa es de hecho el villano más peligroso entre todos los villanos para los regresores. Un archienemigo inevitable en un puente de un solo tronco y el enemigo jurado del universo. ¡Qué audacia! ¿Cuántos regresores han perecido debido a este efecto mariposa en sus creaciones? Soy un lector experto en todo tipo de novelas web, y en el mundo actual en el que me he adentrado, nadie puede igualar mi experiencia. Al trabajar primero para salvar a una criada que fue asesinada absurdamente al principio, entonces, según mi interpretación, evito que se active el primer botón de la tragedia, ¿eh? ¿Por qué salvar a la criada lleva a la invasión de un rey demonio? Bajo los muros del palacio, fui amable con un niño hambriento, y 10 años después, el príncipe me propone matrimonio. Solo quería vivir en paz, pero ¿qué debo hacer ahora? Porque, después de completar todas las misiones que el protagonista original debía resolver e incluso reclutar aliados para su grupo, aprovechando todos los objetos y oportunidades que le correspondían, se ha vuelto tan débil? ¡Ay, Dios mío! ¿Tengo que intervenir? En el último caso, es más una cuestión de conciencia e inteligencia que del efecto mariposa. Para el trío de regresión, posesión y reencarnación, ninguna situación es tan aterradora como el efecto mariposa, independientemente de si el telón de fondo es fantasía, fantasía moderna, fantasía romántica o historia alternativa. Así que hoy, como un regresor altamente capacitado, yo, el Undertaker, contaré la historia de cómo matar al efecto mariposa. La primera vez que sentí que algo no iba bien fue alrededor del ciclo número 30. Al principio solo fue una ligera sensación de incomodidad. ¿Este café estuvo abierto alguna vez? Tras terminar el tutorial, fui al edificio que antiguamente era el Hospital Baekje, donde el cuerpo del anciano Cho ya se había convertido en decoración interior. Hasta el día de hoy, es un lugar donde a menudo me encuentro pasando el tiempo o recordando cosas nuevas cuando no estoy. Pero ¿por qué un hombre dirigía un café que debería tener un cartel que declarara que el local estaba cerrado? No pude ocultar mi confusión ante esta primera experiencia en la vida de un regresor. Disculpe. Oh, buenos días, señor. Bienvenido. El hombre sonrió. Era de los que dedicaban el 80% de sus esfuerzos en moda y estilo a su barba. ¿De verdad está bien que actúes así? El mundo se está yendo a la mierda. Ah, cierto. Planeaba huir a Japón, pero justo el otro día, un enorme tifón azotó el Mar del Sur y todos los barcos de evacuación se hundieron. El hombre suspiró. Para mí, que acababa de llegar de Seúl a Busan, esto me era completamente nuevo. ¿Pasó un tifón? Repetí. Sí. No sé si te has enterado, pero miles deben haber muerto. Hay un caos en el puerto de Busan ahora mismo. Estaba considerando pagar una buena suma para embarcar, pero el armador me dijo que zarpa en una semana y que, si no me gusta, debería irme. Bueno, ¿qué puedo hacer? No tengo nada más que hacer, así que mejor me quedo con la operación esta semana. Aunque ahora no tiene sentido. El gerente se rió. Pero yo no pude. ¿Por qué no recordaba ningún tifón en ese momento? Tengo la habilidad de memoria completa, que era la capacidad de retener todos los recuerdos del pasado. De hecho, fue gracias a que adquirí esta habilidad durante mi 5º ciclo que puedo contarles todas estas historias. Porque puedo recordar cada evento y pensamiento que tuve en cualquier momento. Por lo tanto, podría afirmar esto con 100% de certeza. Esto es una anomalía. De nuevo, fue en el momento de 6 meses después del tutorial que llegué al café durante el ciclo número 30.
Esto fue lo que llamaríamos las primeras etapas del comienzo de un ciclo. Mis acciones al principio siempre fueron similares. Apenas cambié nada entre la carrera 30 y la 29, o incluso la 28. Esto no podía ser consecuencia de alguna de mis acciones. Pero a pesar de ello, en el mundo en el que se encontraba, un tifón había azotado el Mar del Sur. ¿Qué pasa? ¿Qué está causando esto? Todo efecto tiene una causa. Para alguien como yo, que rechazaba estrictamente conceptos aleatorios como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica y se adhería únicamente al determinismo causal, esta era una situación absolutamente desconcertante. Disculpe, señor. Lamento mucho decir esto, pero si no vas a pedir nada. Oh. Perdón. Me quedé pensando un momento. ¿Podría traerme un café con leche, por favor? Por supuesto. Serán $42. Oh, está bien. El café con leche, duramente afectado por la inflación inducida por el apocalipsis, era terriblemente insípido. Pero el acontecimiento que me volvió aún más loco ocurrió en el siguiente ciclo, el 31. Estamos cerrados temporalmente por motivos personales. Cuando volví al café aproximadamente a la misma hora, el cartel de cerrado estaba colgado allí como siempre. ¡Santo cielo! ¿Y ahora qué? Era demasiado pronto para entrar en pánico, ya que más allá de si el café estaba funcionando o no, numerosas variables ocurrieron de forma independiente en varias ejecuciones. ¿Eh? Santa, ¿te moviste? ¿Perdón? En los ciclos anteriores, siempre vivías en tu casa en Yongsan. Me ha costado un poco conseguir comida para los peces. Hay alguien en el gremio cercano que también tiene un acuario de aficionado. Así que me mudé allí. Oh, ya veo. La dirección donde vivía la santa había cambiado sutilmente en el ciclo 47. Damas y caballeros. Por la presente declaro que la nueva capital de la República de Corea es ahora la ciudad metropolitana de Busan. Wow. Nación normal. Nación normal. Durante el ciclo número 71, el alcalde de Busan había tomado el control de la escena política de la península. Me quedé atónito. Originalmente, se suponía que ese alcalde iría a Fukuoka, Japón, para formar un segundo gobierno temporal. Incluso cuidó meticulosamente de su segunda familia durante la huida. Otros casos incluyeron un monstruo de nivel medio que debería haber cruzado a Corea del Norte y de repente se enamoró de la democracia y desertó nuevamente, o una lluvia de meteoritos que debería haber caído en Gyeongsangnam-do y en su lugar aterrizó en Jeollanam-do, entre un desfile de otros eventos extraños. Esto no puede ser. Me sentí bastante perplejo. Esto hace que predecir el futuro sea problemático, ¿no es así? Aunque en la mayoría de los casos la causalidad se desarrollaba de forma normal, sin anomalías, en ocasiones, y de forma bastante abrupta, estallaba el caos. Aunque bueno, de vez en cuando ponerle piña a una pizza puede que no sea gran cosa. Sin embargo, como un determinista profesional, me era imperativo descubrir la causa de estos fenómenos anómalos. Señor Undertaker. Y así, en el ciclo número 82, finalmente se presentó una pista. Se ha observado un tifón frente a la costa de Incheon. Es un tornado masivo. ¿Qué? ¿Un tornado en el Mar Amarillo? Pero esa zona es demasiado poco profunda para que eso sea factible. Pero realmente está sucediendo. Estoy compartiendo la visión de un despertador en el puerto de Incheon en este preciso momento. Por favor, tengan cuidado, ya que no sabemos hacia dónde se dirigirá el tornado. Dios mío. ¿Pero hay muchos refugiados en Incheon? No se preocupe. Ya envié un mensaje en nombre de las constelaciones a los demás despertadores. La evacuación está en marcha. Rápidamente me conecté a SGNet. Efectivamente, la junta estaba alborotada. Anónimo público. Última hora. Avistamiento de tornado en el mar del oeste jajaja, Witchhudge comentó. Me gustaría ayudar, pero está demasiado lejos. Oldman Gorgeo comentó. Vamos, llevemos a los ancianos al ataúd, Doyou se comentó. Peligroso. Anónimo comentó. No bromeo, parece serio en las fotos. Si es tan grande en el horizonte, tiene al menos 3 kilómetros de diámetro. No estoy seguro de su fuerza, pero definitivamente no te acerques. Si tienes mala suerte, podrías ser alcanzado por un rayo y morir. En medio del caos, alguien subió fotos y vídeos de un tornado enorme. Nunca había visto algo así.
Fue entonces que un rayo de comprensión me golpeó. ¡Oh! ¿Sí? Fue el tifón. ¿Qué? El tifón. No, me refiero al tornado. Ahora que lo pienso, ¿el dueño del café no mencionó algo así también? El otro día, un enorme tifón azotó el Mar del Sur y todos los barcos de evacuación se hundieron. Lleno de convicción, afirmé. En cada ciclo donde un tornado causaba estragos, el curso de los acontecimientos resultaba extrañamente distorsionado. Definitivamente es el tifón, es el que causa estas anomalías. Lo siento, señor Undertaker. No entiendo muy bien a qué se refiere. Te lo explicaré más tarde. Santa, ¿podrías rastrear la trayectoria del tifón frente a la costa de Incheon y rastrear su origen con la mayor precisión posible? Puede que sea un poco difícil, pero lo intentaré. Revisaré las zonas afectadas por el tifón. Un momento. Susurró la Santa, probablemente sacando un mapa. Porque poco después, exploró las ciudades adyacentes al Mar Amarillo e informó. El rango es demasiado amplio para estar seguro, señor Undertaker. Tenga en cuenta que esto es solo una conjetura. Está bien. ¿Dónde está? En China. Pekín. China. Pekín. Tornado. ¡Ah! En ese momento, de alguna manera sentí que conocía la identidad de este tornado. ¿Puede una mariposa en Pekín batir sus alas y provocar un tornado al otro lado de la Tierra? Una frase que describe sutilmente el efecto mariposa. La frase original no mencionaba a Pekín, sino a Brasil. Curiosamente, el original en sí era simplemente un eslogan inventado posteriormente. Cuando un meteorólogo presentó por primera vez el efecto mariposa en una conferencia, no se mencionó una mariposa, sino una gaviota. Naturalmente, tampoco se mencionó a Brasil ni a los tifones. Esto por sí solo debería ilustrar claramente cuánto estos monstruos, estas anomalías, ignoran la historia humana. Poseen una sensibilidad humanística que no se preocupa por la precisión fáctica. Por supuesto, alguien como yo, que viera el mundo desde una perspectiva científico-causal y determinista, podría preguntarse lo siguiente. ¿Por qué el efecto mariposa se originó en Pekín y no en Brasil? La teoría del efecto mariposa postula inicialmente que pequeños cambios iniciales conducen a resultados muy diferentes a lo largo del tiempo. ¿Por qué entonces envía inmediatamente ráfagas de viento en todas direcciones? Bueno, no sé. No, en realidad, no lo sé. Las anomalías, fundamentalmente, no tienen ningún interés en nuestra curiosidad humana ni en nuestros contraargumentos. Para su sensibilidad, estas preguntas simplemente no son atractivas. Tras haber vivido como un regresor durante mucho tiempo, permítanme compartir una idea. Estos bastardos no se diferencian en esencia de las imágenes generadas por inteligencia artificial, y para las anomalías, nuestra larga historia humana y nuestro acervo común de conocimiento no son más que entradas puntuales. Así como la inteligencia artificial podría considerar cualquier número de piernas humanas, ya sean 2 o 3, como normal para el Homo sapiens, estas anomalías no hacen distinción racial entre chinos y brasileños. El concepto de efecto mariposa, que pertenecía a la erudición humana del pasado, había sido reinterpretado agresivamente a finales del siglo. Una entidad que crea tormentas indiscriminadamente sin estar fijada al flujo de la causalidad. Si tuviera que describirlo, sería como un lanzador de tornados. Como resultado, el efecto mariposa adquirió una identidad similar a la de los misiles norcoreanos. Podíamos estar seguros de que lanzaría misiles cuando se aburriera, pero dónde aterrizarían siempre era cuestión de capricho. En el siglo 30, giró hacia el sur, rumbo a Japón, hundiendo barcos destinados a la evacuación. En el siglo 82, también bautizó a los refugiados con un diluvio frente a la costa de Incheon. ¿Eso fue todo? Del siglo 83 al 85, se desplazó a otros lugares, hacia Mongolia, India y Siberia. Si los cazatalentos de las grandes ligas lo hubieran visto, se habrían enamorado perdidamente, listos para contratarlo por sus diversos cambios de velocidad. En última instancia, era raro que los tornados golpearan la península de Corea continental, lo que hizo que para mí, un coreano de nacimiento y crianza, fuera difícil notar la rareza en primer lugar. Esta es realmente una existencia peligrosa. La Santa aplastó una patata frita. Sorprendentemente, la Santa comía papas fritas no de una bolsa, sino de una lonchera de plástico de Lucky Luke. Incluso sus bocadillos estaban guardados en una bóveda, lo que confirmaba que no estaba en sus cabales. Además, cogía las papas fritas con palillos, no con los dedos.
¿Era realmente humana? La santa ermitaña y germofóbica dijo. Se llama efecto mariposa, pero en realidad es una variable impredecible, un número aleatorio. ¿Acaso eso no eclipsa lo que debería ser su mayor ventaja? Tienes razón. Un problema mayor es que es difícil determinar la ubicación exacta de esta anomalía. ¿Qué? Piénsalo, Santa. Si la dirección del tornado varía con cada ciclo, significa que su punto de origen también podría cambiar. En fin, estamos seguros de que es Pekín, pero ¿acaso Pekín no es enorme en sí misma? Ah. Entiendo por qué es difícil. La santa finalmente asintió, entendiendo. Ajá. Sí. A menos que la anomalía sea tan grande como Cthulhu, no me sorprende que no la hayan detectado en mi red de información. Tenemos que encontrar esta anomalía dentro de Pekín cada ciclo, lo cual es tan difícil como encontrar una escama en el mar. Tienes razón. Eso tiene sentido. Sí. Es casi imposible para mí manejarlo solo a menos que haya alguien que pueda compartir la visión de todos los despertados. Sí, eso es, espera. Uf. Te acompañaré. A Pekín. Vaya. No hace falta que te esfuerces tanto. Pero si la santa ayuda, sería como ganar un ejército. La emocionante misión en el extranjero de la santa Hikikomori comienza. Había visitado China en numerosas ocasiones en ciclos anteriores. Estaba cerca y era un lugar inspirador para el anciano Cho, un apasionado de las artes marciales, quien una vez me llevó a Monte Ua. El destino de este viaje era Pekín, una ciudad justo fuera de mis lugares habituales. ¿Pero quién era yo realmente? Para un regresor infinito, pocas cosas eran verdaderamente imposibles. Después de una investigación exhaustiva en el lugar que abarcó los ciclos 82 al 85, finalmente completé la guía del autoestopista en Beijing. Primero, conseguimos un barco en Incheon y nos dirigimos al puerto de Tianjin. Señor Undertaker, es mi primera vez en un barco, así que me siento un poco, qué peligroso. Lo primero es lo primero, encendí el sonido de las refrescantes olas del mar frente a Incheon como ASMR, con un poco de ruido de fondo adicional para crear ambiente, y cruzamos el mar amarillo así como así. A continuación, no deberíamos salir a la superficie. Hay demasiadas anomalías. Podríamos abrirnos paso, pero eso llamaría demasiado la atención, así que es mejor ir bajo tierra. Espera un minuto. ¿Bajo tierra? Sí. Los despertados en China han establecido una base en el metro de Pekín. ¿Qué hacen? ¿Por qué no vienen por aquí? En realidad, soy un poco claustrofóbica, señor. Undertaker, peligro. Los despertados que aún no habían escapado de Pekín, devastada por la anomalía, habían formado el llamado Equipo de Asalto de Liberación de Pekín. Entre las estaciones que controlaban, la que más me llamó la atención fue la estación Zikou. El jefe de estación, que también era el 17 comandante del equipo de asalto, era un personaje con el que me llevaba bien. Le tenían mucho cariño a un extranjero que hablaba el dialecto de Pekín con tanta soltura. Para entonces, ya había ascendido de este cabrón a tú. Y una vez que una anomalía que lo había estado molestando fue cortada en varios pedazos como si sirviera una tortilla enrollada por el golpe de mi espada, mi título ascendió a Doc. Finalmente, cuando le presenté un Tupperware de primera calidad como regalo, el jefe de estación finalmente recordó que éramos hermanos en la fe, que una vez habíamos servido juntos en el camino de Gonmen en la antigüedad. Hermano Undertaker. ¿Qué onda, hermano? La tarjeta de identificación que me expidió el 17 o comandante era prácticamente un pase libre. Entramos inmediatamente a Pekín. ¿Eso no es más que un soborno? Oh Dios. Por supuesto que no. ¿Un soborno? ¿Quién llamaría soborno a un regalo intercambiado entre hermanos? Simplemente había regalado una pequeña hoja de té por buena voluntad, y la otra parte lo había aceptado con gracia. Algunos se quejan de que la cultura Guangxi de China es prácticamente una liga aparte, pero eso se debe simplemente a que han olvidado las bellas tradiciones del este de Asia. Habiendo adquirido mucha experiencia como regresor, poseía no solo conocimiento en el arte de las ceremonias del té sino también numerosas otras virtudes. En primer lugar, no podía ignorarse el tradicional juego de Go del este asiático.
El comandante del equipo de liberación, que prefería el Go a 3 comidas al día, me estrechó la mano después de una partida. A continuación, la caligrafía. El primer comandante, que creía que la escritura de una persona revelaba su verdadero carácter, hizo una profunda reverencia al ver mi caligrafía china, que significaba: los amigos vienen de lejos. Contempla esta escritura digna e inmaculada. Eres verdaderamente la reencarnación de Jansenin. Claro que conocía las normas del decoro. ¿Cómo podía actuar con arrogancia tras recibir tantos elogios? En cada uno de estos eventos bebíamos modestamente tepuer e intercambiábamos frases amables. Exactamente 48 horas después de llegar a Beijing, pude acceder libremente a la red de información en poder del equipo de asalto de liberación. La santa, que había observado todo el proceso a mi lado, murmuró con incredulidad. Señor Undertaker, parece tener usted un don para hacerse amigo de cualquiera a los 10 minutos de conocerlo. Ella me miró con ojos que parecían preguntar: ¿es esta la vida de una mariposa social? Ah, no es mi primera vez. Creé esta ruta más corta después de 4 ciclos de exploración. Oh, en efecto. Entonces, este no es mi primer viaje al extranjero, ¿verdad? Debí de haber viajado con el señor Undertaker en ciclos anteriores. No. Es tu primera vez. ¿En verdad? Ya has cruzado a Corea del Norte sola antes, pero esta es tu primera vez cruzando el mar. ¿Por qué, si no, invertiría tanto en encontrar la ruta más corta? Quería que tu primer viaje fuera lo más cómodo posible. Bueno, con el mundo en este estado, esto es lo más cómodo que se puede conseguir. Entonces, Santa, ¿qué tal te parece? ¿Hay alguna anomalía a la vista? Un momento, por favor, solo un momento. La santa respiró hondo. Luego cerró los ojos. Su papel aquí era singular. Un radar. A pesar de que los miembros del equipo de asalto estaban escondidos bajo tierra en Beijing, el personal de vigilancia estaba disperso por todas partes sobre la superficie. El comandante número 17 tenía relaciones fraternales con el primero y el 10º comandante, y el comandante número 10 tenía relaciones cercanas con el 6º, 8º y 9º comandante, y el comandante número 1 conocía bien al 2º, 4º y 5º comandante. Su favor y mi buena voluntad se combinaron para manifestar este momento, enfatizando la importancia de la vigilancia de la superficie que los miembros del equipo de asalto usualmente descuidaban. Y la habilidad de la santa era la clarividencia. Exactamente dentro de 10 minutos, la santa podrá observar todo Pekín sin perderse ningún punto. 1 minuto. Luego. 2 minutos. Luego. 3 minutos. Lo encontré. La santa abrió los ojos. No habían pasado ni 10 minutos. Los 7 minutos restantes de tiempo libre fueron un testimonio de la competencia de nuestro dúo, marcada por la medida del tiempo. ¿Dónde está? El parque del Templo del Cielo. Tuvimos suerte. Estuvo cerca. Entendido. Entonces, Santa, por favor, quédate aquí bajo tierra y sigue enviándome mensajes mientras termino esto rápidamente y regreso. Por favor, llévame contigo. Quiero verte luchar con mis propios ojos, señor Undertaker, no solo a través de la clarividencia. La santa me agarró el antebrazo con fuerza. Podría ser peligroso. Dijiste que era la ruta más cómoda, segura y corta. Confío en ti. Además, La santa exhaló débilmente. Esa era su forma de sonreír. si mi primer viaje al extranjero termina siendo solo para ver el mar y el subsuelo, incluso el yo de los ciclos futuros podría sentirse un poco agraviada, ¿no crees? Y ese fue un razonamiento que no pude refutar. Mientras subíamos corriendo las escaleras de la estación puerta este del Templo del Cielo, una tormenta eléctrica rugió en la superficie. El ruido nos resonó en los oídos. La tormenta no distinguía a nadie. Torbellinos azotaron todo Pekín. Nos espera una bienvenida dura, Santa. Agárrate fuerte. Bueno, Quizás debido al estruendo de la tormenta, la santa usó la telepatía para hablar en lugar de su voz. Corrí hacia el Templo del Cielo, abrazando a la santa. Sus brazos, colgando de mi cuello como un columpio, me apretaron. El mundo estaba envuelto bajo un manto de nubes oscuras. La antaño impecable avenida principal del parque estaba ahora invadida por el verde de los pinos y parasoles chinos de los bosques a ambos lados. Parecía como si se hubiera oxidado una vieja espada de hierro. Corrí por el filo de la espada. Me gustan los 12 gramos. ¿Qué es lo
Tuve que hacerlo, ya que muchos de los árboles en sí mismos eran anomalías. Cayó un rayo. El bosque proyectó sombras. Ahora en la tierra, ellos eran los señores de todo. Estos seres pisoteaban raíces de árboles, colgaban de ramas, se enroscaban en nidos y miraban con arrogancia a una antigua raza que se había atrevido a saltar a sus dominios sin miedo. Ese ángulo de visión no duró mucho. Esto se va a poner un poco arriesgado. La santa asintió. En un destello. Corté los árboles pesados de un solo golpe. Un aura oscura, mi yo interior manifestado, se extendió por la avenida como un maremoto. Las anomalías que parasitaban los árboles fueron arrancadas de raíz al instante. Como se esperaba de las anomalías que habían ocupado una de las principales ciudades de la humanidad, no perdieron el equilibrio al aterrizar, pero tampoco les fue tan bien. De un golpe. Corté el cuello de las anomalías cuyos ojos ya estaban a la altura de los míos. Bastaron solo 2 cortes para que la principal avenida de la humanidad volviera a ser un camino. Increíble, de verdad, es muy diferente a ver con clarividencia. Eres increíble. Murmuró la santa en voz baja. Me halagas. A pesar de las apariencias, a menudo me han criticado por mi falta de talento en las artes marciales. Eso no puede ser verdad. Señor Undertaker, debe estar bromeando. Sonreí con ironía. De verdad. En realidad, no tenía ningún talento para las artes marciales. Mi falta de talento no se limitaba a mi relativa destreza marcial. No podía distinguir el té puer del té verde sin fijarme en sus colores, ni conocía las estrategias iniciales del ajedrez, ni siquiera la técnica correcta para moler tinta y sostener un pincel. Y aún me faltaban muchas cosas. No tenía la habilidad de copiar la visión de otros, ni la tendría jamás. Por eso siempre necesité compañía. Mi compañera me susurró. Gira a la izquierda allí, a la derecha, sí, más a la derecha. Sí, sigue recto y lo lograrás. Guiado por la santa a través de senderos forestales y atravesando anomalías, llegamos a una torre en el norte del Templo del Cielo, el salón conmemorativo, que se alza imponente. Los relámpagos cayeron, iluminando el destartalado edificio. Sin embargo, los pilares seguían en pie, por precaria que fuera su postura, extendiéndose hacia el cielo como manos en oración. En el mismo centro, un dragón se elevaba cada vez más y ascendía. Ese es el lugar, señor Undertaker. Todos los demás tornados que cubren la ciudad se originan a partir de ese tornado. Sí, eso parece. El Templo del Cielo. Desde la antigüedad, la humanidad había demostrado su poder ofreciendo sacrificios y oraciones al cielo. Por lo tanto, el tornado que se elevaba en espiral desde ese mismo punto era similar a la victoria de las anomalías. Amplié mi visión con mi aura y miré hacia la presencia detectada en el centro de la tormenta, y no pude evitar sonreír levemente. Por supuesto. ¿Por qué sonríes? No hay razón. Solo pienso en lo extrañas y apropiadas que son estas anomalías. En el corazón del tornado había una pequeña mariposa color zafiro batiendo sus alas. Alas azules. Una mariposa morfo. Esta era, en efecto, la identidad de la ascensión del dragón. Una anomalía que se autoproclamó el actual hijo del cielo. Tal vez en días tormentosos como este, algunos de los tornados generados por esta mariposa podrían haber viajado más allá de Beijing al lado opuesto de la Tierra. Literalmente es el efecto mariposa. Apreté mi bastón espada. Normalmente usado como bastón, podía convertirse en espada girando el mango. Mi arma preferida. Cómo llegué a usar un arma tan peculiar es una historia para otro momento. Por ahora, solo mencionaré brevemente el objetivo que mi espada estaba cortando. Al notar mi presencia, la mariposa inclinó su cabeza, agitando sus alas. El viento aullaba. Balanceé mi espada. En medio del estruendo del trueno, una espada oscura atravesó el mundo en silencio. La espada atravesó una mariposa que decía ser el nuevo señor de la tierra. Pero saborear la amargura de una revolución celestial también era el curso natural de la historia para quien se proclamaba emperador. Solo deseaba acelerar su liberación de la tierra. En medio de la tormenta y los truenos, la ascensión del dragón gritó, y luego, como si siempre fuera una mentira, el ruido del mundo se calmó. Al abrirse las nubes, cayó un último chaparrón. Las gotas proyectaban sombras transparentes como la luz del sol. Es hermoso.
Mi aura se desplegó, detectando la presencia de innumerables anomalías. Seguramente, tras comprender la derrota de su líder, invadirían este lugar. Pero no serían más rápidos que la luz del sol. Durante nuestro breve respiro, la santa bajó de mis brazos para mirar a su alrededor. Me alegro de que hayamos venido a este viaje. El sonido del agua goteaba bajo los zapatos de la santa, como si fuera un pequeño pez escapando de un acuario a un arroyo. La santa se giró y entreabrió los labios. Entonces, en un susurro que solo yo pude oír, La Santa de la Salvación Nacional elogia sus logros. me quedé allí estupefacto por un momento, antes de estallar en carcajadas. Sorprendentemente, este fue el primer chiste que escuché de la santa durante nuestros 86 ciclos juntos. Hay un epílogo para esto. Como determinista, el efecto mariposa fue una anomalía que jamás podría aceptar. Sin embargo, yo también soy humano. A veces, me canso del ciclo repetitivo de la vida. En esos momentos, incluso el efecto mariposa, que distorsiona el flujo de la causalidad para crear variables aleatorias, no parecía tan malo. Al fin y al cabo, las anomalías también son lo que tú haces con ellas. En cada ciclo, normalmente lograba calmar las anomalías de Beijing dentro de los 6 meses antes de que el efecto mariposa extendiera completamente sus alas, pero a veces las dejaba deliberadamente. Fue durante el ciclo 173 que mi actitud complaciente finalmente me llevó a un efecto mariposa irreversible. Señor Undertaker, Sí. Dime. quizás he estado actuando con una idea preconcebida de las constelaciones hasta ahora. Quizás deberíamos renovar la imagen de las constelaciones de una forma más familiar y amigable. Ah, sí. Como quieras. Anoche tuve una gran idea. Debe ser una idea maravillosa. Aunque era la primera vez que escuchaba una propuesta así, confié fundamentalmente en la santa y aprobé sin pensarlo mucho. Al día siguiente. Saludos a todos los despertadores de la península coreana. Un placer conocerlos, miau. A partir de ahora, seré la constelación que velará por ti, la Santa de la Salvación Nacional, miau. Miau. Espero con ansias nuestro futuro, miau. Ay, Dios mío. Accidentalmente dejé caer mi taza de café. En efecto. Las anomalías y la humanidad simplemente no pueden coexistir bajo el mismo cielo.